Hace unos días, Nicolás Maduro tomó protesta como presidente de Venezuela, situación que generó muchísima incertidumbre en cuanto a la veracidad de los resultados de los últimos comicios de Venezuela, así como protestas del pueblo venezolano, tanto en Venezuela y otras partes del mundo. De hecho, hubo muchas invitaciones para acudir a la toma de protesta, pero únicamente asistieron los presidentes de Cuba y Nicaragua, mientras que otros presidentes rechazaron la invitación de Maduro precisamente por falta de certeza en el resultado electoral. Buenos días, Alfredo, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Pues un tema importante, y si no me equivoco, el 10 de enero tomó protesta Maduro, su tercer mandato en medio de dudas, incertidumbres, protestas, marchas, y quiero preguntarte, a pesar de esta situación, toma protesta Maduro, ¿cuál es la base de la legitimidad de este nuevo gobierno de Nicolás Maduro? Creo que ese es un asunto que es hoy en día para el análisis muy interesante, porque no es la primera vez que existen estos cuestionamientos. O sea, incluso desde la última elección, la última reelección de Chávez, ha habido como esta duda, ¿no? Una duda además como muy incisiva, una duda como muy radical en algunos casos de parte de tanto de venezolanos como de personas fuera del país, que se preguntan, bueno, ¿cómo es posible, no? O sea, que esto suceda. O sea, estos señores no ganan o ganan de una manera muy dudosa, ganan con pocos argumentos y sin embargo están ahí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la base es una base eminentemente declarativa. O sea, a mí es lo que me parecería. ¿Por qué gana Maduro? Porque Maduro dice que gana, porque las instituciones de Maduro dicen que gana, porque hay un segmento del pueblo venezolano que dice que gana, ¿no? Y además es este segmento que dentro del país, quizá a ellos más les importa, tiene copados los discursos y es el que define cómo suceden las cosas. Algo que a veces se nos olvida, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? Es que este tipo de presidentes populistas, sean del signo que sean de izquierda, sean de derecha, el populista cuando hace declaraciones le habla a los suyos. O sea, no habla para que los otros tomen nota o cambien de parecer o hagan cosas, ¿no? Le habla a los suyos y construye una realidad que se acomoda a sus intereses y que es funcional para los suyos. Entonces, en esta suerte de circunstancias, lo que sucede es que Maduro dice, yo gané, las instituciones dicen, él ganó, y la gente que está con él, que todavía hay mucha gente, ciertamente menos que antes, pero esta gente es la que dice, bueno, entonces sí ganó. Yo creo que es eso. O sea, es como una cosa, no quisiera utilizar el término así como rimbombante, pero es una cosa como muy fenomenológica. O sea, ¿por qué gana Maduro? Pues porque dicen que gana. Porque ahí hay unas boletas, unas constancias, unas declaraciones, y todo esto deviene en una toma de posesión que es la que lo define a él como el mandatario, ¿no? Y un mandatario que además, en la medida en la que tiene menor legitimidad a los ojos de los demás, toma posturas más radicales, porque entiende que es lo que necesita. O sea, que él necesita asumir un modelo ya plenamente autoritario. Lo que tiene es un modelo pseudodemocrático, más bien autoritario. Lo que va a necesitar es construir un modelo plenamente autoritario que sea el que a él le permita, ahora sí, tener toda la legitimidad que eso mismo le confiera, ¿no? En estos modelos, quizá, no sé, muchos están especulando que puede ser un modelo de partido único o algo así, ¿no? Pero, en principio, ateniéndome a tu pregunta, lo que lo legitima, pues es eso. O sea, lo que él decide y lo que las instituciones definen. Y además, este respaldo que para él es importante de los que le son afines ideológicamente, ¿no? Que pueden ser desde personajes que ya, como los que comentaste, o sea, Daniel Ortega, Díaz-Canel, hasta gente fuera del país que reconoce la legitimidad del triunfo y que argumenta a favor de él como si le constara, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que la semana estuvo diciendo en repetidas ocasiones por qué sí había ganado Maduro, que además es tu amigo, ¿no? Entonces, claro, creo yo que va por ahí, ¿no? El sector mayoritario de la población tiene claro que eso no sucedió. Es correcto, Alfredo, estoy de acuerdo contigo. Creo que es una mera declaración de que ganó Maduro. Si nos vamos al fondo de las cosas, tenemos que entender la naturaleza de los regímenes populistas, que son así, siempre apelan al pueblo que los apoya, en este caso, como bien lo comentas, a la gran mayoría del pueblo venezolano que todavía confía en este régimen chavista. Sin embargo, la oposición ha crecido muchísimo.
en Venezuela, como yo comentaba en la introducción, en otras partes del mundo, incluso en México, los venezolanos protestaron y son muchos. Aquí en México, por ejemplo, están organizados en asociaciones y sí tienen bastante presencia y se inundan las redes sociales de fotos, de videos. Entonces creo que la oposición en Venezuela ha ganado mucho terreno a pesar de este régimen pseudo democrático, como tú lo denominas. Tiene una fachada democrática, sin embargo en la realidad hay represión, hay acallamiento, hay protestas que no son conocidas por la población. Hay muchos venezolanos que tenían la esperanza de regresar a su país con una posible derrota del régimen, pero no fue posible y pues se quedaron con las ganas de regresar a su país. Y en concreto, la oposición ha ganado muchísima fuerza y en ese sentido quiero preguntarte, Alfredo, tomando en cuenta la fuerza de la oposición política tanto en el país y en el extranjero, ¿crees posible la instauración de un verdadero régimen democrático en Venezuela? Yo creo que hoy, o sea, lo que vemos hoy es lo contrario. O sea, lo que vemos hoy es un régimen cada vez que cierra más espacios. Se preguntaban en la semana en distintos espacios por qué la gente no salía a la calle de manera así definitiva y hacía algo como lo que había sucedido. El ejemplo que les gustó mucho poner en la semana fue el de Rumania, ¿no? O sea, ¿por qué no hacían algo como lo que sucedió en Rumania? Me parece que se les olvida que el que fue el artífice del golpe en Rumania contra Ceausescu fue el ejército. O sea, más allá de que estuviera la plaza enfrente del palacio llena de gente, si no hubiera sido por el ejército, Ceausescu no se mueve. Y en el caso de Venezuela es algo parecido. O sea, en el caso de Venezuela, el problema más grande es que hay la instauración de un estado policíaco en el que tanto los colectivos como la gente de la Guardia Nacional, como los que están como asociados a ellos, fiscalizan al resto de la población, ¿no? Entonces decía alguien por ahí, daba cifras y decían 3 millones de venezolanos, que son los que están directamente metidos en el gobierno o con las asociaciones afines al gobierno, tienen más poder y más resonancia y más capacidad y más instrumentos y mejor organización que el resto de la población. Entonces, y eso podríamos pensarlo en términos similares a lo que sucedió en Cuba, ¿no? O sea, cuando decían que, y en Alemania del Este, cuando decían que cada uno de los habitantes espiaba a los otros dos, ¿no? En cada 3, ¿no? Entonces, en este caso lo que sucede ahí en Venezuela me parece que es por el estilo, o sea, la represión empieza como a acrecentarse, empieza a radicalizarse, la represión empieza a ser algo como muy palpable para la gente y los términos en los que esto funciona son términos disuasorios. O sea, más allá de a cuánta gente pueden meter a la cárcel, ¿no? La idea es más bien a cuánta gente no tienen que meter a la cárcel porque ya se convenció de que no puede hacer nada. Entonces, lo vimos, o sea, hay protestas, las grandes cabezas de la oposición siguen ahí, siguen siendo visibles. La gente se sigue preguntando por qué María Corina Machado no es la que encabeza la oposición, si es la que habla, si es la que dice, si es la que tiene más presencia, ¿no? Y la realidad es que es contra quien han actuado, ¿no? Entonces, me parece que están todos de alguna manera sometidos por el régimen y el régimen ya les dejó claro que no hay forma de que suceda algo que no sea lo que quiera Maduro. Entonces, ¿qué puede suceder para instaurar un Estado democrático? Tendría que venir un movimiento de estos de hartazgo absoluto, pero lo acabamos de ver en Cuba el año pasado. Hubo protestas y no pasó nada. No, lo vemos en Venezuela, hay protestas y no pasa nada. La gente más visible se va a la cárcel, los otros se van a su casa, entienden que no tiene sentido, se desmoralizan. Entonces, no, es como, no sé, a mí me parece que es de esas situaciones en las que para que haya un movimiento democratizador en Venezuela, tiene que darse desde dentro del propio régimen. O sea, el régimen tiene que ser el que diga, vamos a dejar de lado esta forma en la cual hacemos política y vamos a hacerla de manera democrática. Un poco similar a lo que hizo Pinochet, un poco similar a lo que hizo De Gaulle, un poco similar a lo que hizo Gorbachev, ¿no? O sea, que ellos se dan cuenta y son los que se retiran y dejan que pase otra cosa. Mientras eso no suceda, no va a haber modo. Y en Venezuela yo no veo que haya modo de que eso pase. Exactamente, Alfredo, acabas de darnos un punto muy importante. Este estado policíaco que se ha instaurado en Venezuela, que vigila a los venezolanos, en particular a la oposición, creo que ha caído ya en un régimen no absoluto, porque pues
desde un punto de vista político se supone que el absolutismo ya pasó de moda, pero el control sigue ahí, a pesar de que en su momento Chávez, en el 99, si mal no recuerdo, hablaba de la instauración de un socialismo humanitario en Venezuela, algo así como una perestroika para Venezuela, pues no se logró. Y bien lo decía precisamente Gorbachov, que un régimen que dura más de 10 años, tarde o temprano se va a perpetuar. Tarde o temprano se va a enraizar y va a ser muy difícil hacerlo a un lado, a menos que, como tú lo comentas, y como hizo Gorbachov, que el régimen mismo sea consciente de que esa forma de hacer política ya no funciona y que hace falta una renovación, un cambio. Fue así precisamente como empezó a caer la Unión Soviética, como empezó a caer todo este régimen absolutista que se constituyó no a partir de 1945, digamos que a partir de la llegada de Stalin. Entonces creo que algo similar ocurre en Venezuela. Obviamente, en estos tiempos modernos donde se supone que ya no deberían de existir este tipo de represiones y de regímenes, nos damos cuenta que la realidad es muy diferente. Y sí, efectivamente, coincido contigo, yo creo que hasta que el régimen chavista se percate de que finalmente puede caer si no se modifica, si no cambia. Y bueno, sabemos que a pesar del aislamiento de Venezuela, de los dimes y diretes con Occidente, bueno, en general con todo Occidente, no solo con Estados Unidos, Venezuela tiene aliados, tiene amigos en algunas partes del mundo, aliados importantes como es el caso de Eurasia, con China, Rusia a la cabeza, con Irán, con Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, México también en su caso. Y bueno, quiero preguntarte en este tema, ¿qué opinas tú de las relaciones de Venezuela con sus aliados y obviamente sus enemigos tradicionales? En la semana hubo unas declaraciones, estas declaraciones además que son muy estrambóticas, ¿no? Uh-huh. De Maduro, que decía que él iba a invadir a quien se dejara, iba a destruir, no sé, creo que fue Puerto Rico la víctima que escogió, con tropas brasileñas. Pero antes había dicho que él y sus amigos nicaragüenses y cubanos iban a defender contra el imperio. O sea, me parece que, digo, más allá de que lo de Brasil sea un sinsentido, ¿no? Porque Lula no se la va a jugar con Maduro. Así hasta las últimas consecuencias, de ninguna manera Brasil tiene una democracia que funciona muy bien, a pesar de que tiene todos estos problemas a veces como de cómo se persigue a los funcionarios corruptos, pero la democracia real, ¿no? Tenía como aliados así incondicionales a Nicaragua, que además es un régimen que poco a poco está haciendo las cosas cada vez como más al modelo, esto que no se concibe ahora que funcione. Bueno, en Nicaragua tenemos como el reto de cómo irlo haciendo y hacerlo rápido, ¿no? O sea, me parece que es un tema interesantísimo en el que se ha instaurado este régimen autoritario en Nicaragua en unos poquitos años después del regreso de los sandinistas, que nadie pensaba que sería posible. Entonces, están los sandinistas en Nicaragua, están los comunistas cubanos, y yo creo que más aliados, o sea, los más son aliados como de aliados que están contigo para darte la palmada en el hombro, ¿no? El caso de México es muy interesante. O sea, México, por doctrina de política exterior, México no reconoce ni desconoce gobiernos. Es algo que en el sexenio anterior se les olvidó y el presidente hacía declaraciones como en ese sentido. Pero se le olvida que no. México lo que hace es que simplemente deja a sus representantes diplomáticos si le parece que ese gobierno es algo con lo que puede coexistir o los retira, ¿no? Y en el caso de Venezuela lo que hace es que reconoce el triunfo de Maduro, lo felicita y deja al embajador, y el embajador es el que participa en estas ceremonias, ¿no? Ya vimos que eso puede ser una de las razones por las cuales la presidenta no fue invitada a la toma de posesión de Trump, ¿no? Que lo que busca son aliados, son amigos, son gentes afines y son a los que llamó. Pero más allá de eso, creo que el caso del gobierno mexicano es así como de estos aliados de palmada en el hombro. El caso de China, tendríamos que esperar quizá a ver qué es lo que hace Estados Unidos en términos del petróleo. O sea, Estados Unidos es el gran consumidor del petróleo venezolano, pero Trump ha sido siempre como muy pragmático en ese sentido, y Trump sí ha sido favorable tanto a la extracción de mayores cantidades de petróleo dentro de los Estados Unidos como a la utilización efectiva, una utilización además como muy asertiva de lo que es la reserva estratégica. Entonces, quizá en algún momento, si los Estados Unidos deciden, que es algo que se ha aparecido ahí en el horizonte, deciden dejar de comprarle petróleo a Venezuela, a lo mejor los chinos entran ahí al quite y son los que hacen esto, ¿no? En esta vocación que tienen los chinos de prestar dinero y de convertir a todo mundo como en su cliente, ¿no? Ya lo hicieron en África, lo hicieron en Estados Unidos, ahora están viendo si lo hacen en Europa, ¿no? No sería raro que se metieran de esta manera en Sudamérica y que empezaran por Venezuela. El caso de Rusia tiene una cantidad de problemas que
que no son como, no se vislumbra cómo se vayan a resolver, sobre todo pensando en que la manera en la que Trump va a llegar es un enigma y puede ser muy amigo de Putin y puede ser muy afín a Putin, pero al final de cuentas no sabemos qué va a hacer. Entonces, yo creo que ahora mismo Venezuela, por eso estas declaraciones de Maduro tan decía yo, tan estrambóticas, tan exageradas, tan estentóreas, porque realmente no sabe si Trump le va a cumplir lo que le ha prometido, que va por él, y además no sabe si sus aliados tengan el peso suficiente como para disuadir a Trump de que lo haga. A lo mejor es la pura maniobra mediática de Trump, que sabemos que se le da muy bien esto, pero nadie sabe. Entonces, yo creo que el papel de esos aliados, salvo esos dos incondicionales, ¿no?, que además es un eje de pobreza muy interesante, Nicaragua, Venezuela, Cuba, en América Latina, salvo esos dos, no sé qué otra cosa pueda haber, y esos para qué les sirvan hoy en día, ¿no? O sea, hasta dónde llegue eso o qué pudiera hacer con eso. Me parece que todo volvemos a como empezamos, es una cuestión de declaración, de posicionamiento. Exactamente, Alfredo. Coincido contigo, creo que en geopolítica no hay nada escrito, aquí lo hemos platicado incluso contigo, que es muy incierto el ambiente, no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos de los aliados, de los enemigos, pueden pasar muchas cosas. Hablas de que Estados Unidos es el principal consumidor del petróleo venezolano, sin embargo es un régimen que no es bien visto por Estados Unidos, y en fin, una serie de factores que obviamente necesitamos analizar a fondo y seguramente lo haremos en otra ocasión. Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio como siempre y te mando un abrazo.